Bienvenidos a Opinión Pública, un medio alternativo, independiente e investigativo de Asocomunicadores de Colombia. Bueno, buen día, Guillermo. Buen día, Carlos, y buen día a toda la audiencia que en este momento están con nosotros a través de el canal de Opinión Pública TV y de nuestra página en internet, igualmente de la institución educativa Boyacá, de Emancipación Obrera, la página de Emancipación Obrera, y de CMC Virtual, además de Pavón Roca TV. Vía online, también estoy por online. YouTube, y es el trabajo nuestro como comunicadores y periodistas independientes que estamos asociados a Asocomunicadores de Colombia. Bien, Guillermo, pues un saludo también este día especial a nuestros compañeros de equipo de Opinión Pública, a todos los de Asocomunicadores. Y bueno, vamos a entrar en materia de un tema de mucho interés para todos los colombianos y pues darles una información de mucho interés a todos los cibernautas, internautas y televidentes, que algunos medios como los que trabajan nuestros compañeros lo toman y lo promueven a través del internet, a través de otros medios televisivos. Este tema tiene que ver mucho con la pensión, o sea, el sistema pensional en Colombia. Guillermo, ¿qué tal este tema? Muy importante para el conocimiento de todos los colombianos. Yo creo que si la mayoría de colombianos fuera consciente de ese sistema tan absurdo, de ese sistema tan inequitativo y desigual que es el sistema de pensiones que tenemos, y a quién verdaderamente le sirve, la mayoría de colombianos no deberíamos apoyar a ninguno de los candidatos del Partido Conservador, del Partido Liberal, del Centro Democrático, de la Unidad Democrática, es decir, de quienes han realmente elaborado ese engendro y apoyado ese engendro desde 1992, en 93, porque la ley salió en el 93 con efectos del 94 y luego fue ratificada posteriormente. Bueno, Guillermo, sí. Antes de que me avance en el tema, ¿usted ya está próximo a pensionarse por edad o por tiempo? Pues la verdad se ha vuelto casi imposible. Todavía me falta cerca de 2 años y pues se ha vuelto casi imposible. ¿Por semana o por decidir. Pues por edad debería de estar pensionado. La verdad es esta, en el régimen pues que nosotros tenemos. En el caso del magisterio, sin embargo, pues no se puede, porque pues la fusión entre el régimen privado y el régimen público pues no es posible, y entonces todos los años cotizados, 19 años en el sector privado, pues no sirven para el sector público. Tengo que completar los 20 años mínimo de servicio en el sector público, y eso pues teniendo como régimen el régimen de transición. Entonces tampoco la verdad todavía no he no le correspondió el régimen de transición, no alcancé a ese régimen de transición. Bueno, este tema en el día de hoy, la verdad, trae mucha expectativa para los colombianos, y es ayudarles a través de Opinión Pública, de nuestro programa, nosotros como comunicadores, de transmitirles a ustedes nuestra propia opinión y lograr llegar a ustedes también a brindarles una información adicional, que hay dudas, ¿no? Porque surgen dudas y vemos en los medios, a través de la internet, que todavía hay situaciones, digamos, injustas de colombianos que vienen hace más de 2-3 años, después de haber cumplido las semanas, de haber cumplido la edad, y que todavía no les están pagando, y así está pasando, digamos, más del 70% de la población que han cumplido, pero el gobierno no les ha cumplido a esos colombianos. ¿Qué tal es esa injusticia, querido amigo? Sí, no, tenaz. Le cuento que por eso hablaba de que pues una de las políticas y de los engendros que más ha perjudicado tanto a las generaciones anteriores que estaban en el régimen de transición, como a las nuevas generaciones, sobre todo a los nuevos, a los jóvenes, porque el perjuicio es supremamente grande. Esos jóvenes es casi imposible pensionarse en Colombia, es casi imposible. Y si vamos a hablar de cifras, adelantándonos a cifras, Colombia es un país que en cada año debería de tener 300.000 pensionados,
de esos 300.000 pensionados, solo 47.000 lo pueden lograr. Quiere decir que es apenas un 16%. Y eso solo de los que están cotizando. Ahora, ¿cómo será la cantidad de gente que está por fuera del régimen? Entonces, cada vez la inequidad es mucho mayor. Yo creo que la juventud en este momento lo debe estar pensando y lo piensa, que es mejor no cotizar. Sin embargo, el gobierno, por conveniencia, digámoslo así, pues tendrá la manera que inventarse alguna fórmula para poderlos, digamos, eh, estimular a que paguen la pensión, porque hay muchos que están pagando salud pero no están pagando pensión. Entonces esa juventud dice, no, ¿para qué voy a pagar pensión si ya no alcanzo? Y más cuando hay muchas personas que no han recibido, cumpliendo las semanas, cumpliendo la edad y no les han pagado. Entonces al ver ese ejemplo, dirá la juventud, pues ¿para qué vamos nosotros a pensionar? Sobre todo los que trabajan independientemente, ¿no? Que no están cumpliendo con ese régimen como el gobierno lo tiene, digamos, reglamentado, y ellos siguen ahí en esa figura de pagar solamente de salud, pero pensión no. Entonces es muy difícil en esa parte, y vemos que yo creo que alrededor de 20, 30 años va a ser más complicado y va a ser más el aumento de esa dificultad, Diego. La estructura misma del sistema pensional en Colombia, desde la idea misma y la concepción misma de la ley que fue propuesta, entre otras cosas, por el expresidente Uribe cuando era senador, pues en la primera etapa de su vida pública y vida política, pues favorece y favoreció y va a favorecer, como está estipulado, está favoreciendo a los fondos privados de pensiones, al sector financiero y sobre todo pues prácticamente a esa oligarquía concentrada cuyo capital manejan pues Colfondos, ¿cierto? Porvenir. Y los pues, mismos accionistas, digamos, socios son los mismos que de alguna manera gobierno, ¿no? Tienen que ver con el capital financiero y capital privado. Es decir, en Colombia el régimen de pensiones quitó la obligación del Estado prácticamente y se la entregó a la misma gente para que se pueda pensionar, y le da la plata que capta de los trabajadores a el sector financiero para que la maneje. Es decir, es una aberración, y es una aberración porque se imaginan los televidentes, el sector financiero capta toda la plata de 1.800.000 personas, o perdón, no, de más, de cerca de 18 millones de trabajadores en Colombia, la capta en 0% si está afiliado al régimen de prima media, que es el régimen establecido para el sector oficial. A propósito, ¿son cuántos regímenes los que hay? Hay dos sistemas, dos regímenes. Capta tanto para el régimen de prima media, que lo maneja ahora Colpensiones, y el régimen de ahorro individual, ¿cierto? Bueno, pero capta esa plata al 0%. ¿Qué pasa? Que en el régimen de prima media lo captan el 0% y en el de ahorro privado, de los fondos privados, lo capta al 3%. 3%. Pero ¿qué sucede? Que ellos colocan esa plata a un 22% y además cobran el 3% que le van a dar, entre otras cosas, por esa captación, lo cobran como una comisión, como administración, además de las inversiones, porque ellos manejan toda esa cantidad de plata, que son billones y billones de pesos, esa la pueden invertir en inversiones directas en la bolsa, ¿cierto? Y en otra serie de dinero, pero eso no es todo. Lo más grave es que ellos con esa plata arriesgan ese ahorro, esas pensiones de los colombianos, y al invertirla en riesgo. Y el gobierno mismo le acepta en la ley, en el caso, por ejemplo, de las
privadas de las AFP, de los afiliados a los fondos de pensiones privados o al fondo de pensiones, le autoriza para que el mismo, la misma persona, el mismo trabajador le diga, bueno, usted va a correr riesgo moderado o riesgo alto, o entonces lo va a hacer en un término de no corra mayor riesgo, pero en términos generales esa plata invertida, pues el riesgo lo asume prácticamente el trabajador, los fondos privados se lavan la mano y toda la cantidad de beneficios pues las obtiene son los fondos privados. Bueno, ¿cómo podemos diferenciar concretamente lo uno con lo otro de esos dos sistemas? Para explicarle allá a bueno, la internauta. Hablemos del sistema del régimen de ahorro individual privado, que es administrado por los fondos de pensiones, denominado AFP. Ese es uno, hablemos de ese en particular. El fondo tiene una diferenciación. Primero, para atraer a la gente y que se afilie a esos fondos, plantea de que la pensión es heredable y en ese aspecto tiene una ventaja frente al otro, y es heredable hasta el quinto orden. El otro no tiene esa perspectiva. Los aportes irían a un fondo común y ese fondo común, en el momento que usted tenga su pensión, pues bueno, tiene su pensión, pero si llega a tener algún problema, no es heredado, porque la ley establece que solo hasta una determinada edad y solo de un beneficiario, ¿cierto? De tal manera que pues ahí hay una ventaja que es como un dulcecito que le dan para que se afilie, un estímulo a los fondos privados. Otra, la cuenta de ahorro individual la tiene en el fondo privado. Participa desde el punto de vista formal, solo formal, en el manejo de la administración de esos aportes. ¿Por qué? Porque, como decía con anterioridad, el fondo de pensiones privado le dice, bueno, su platica la tiene usted ahí en la cuenta, es suya, yo se la manejo, le dice el fondo privado o la empresa privada, y usted lo debe trabajar en tres tipos de riesgo: el conservador, el riesgo moderado y el alto. Y eso es lo único que puede hacer en términos generales el ahorrante. Lo otro es que puede de pronto, y esos son casos muy insignificantes, de pensionarse antes de tiempo, porque si acumula un capital que le permite financiar una pensión que mínimamente debe estar alrededor, hoy, 2016, en 110% del salario mínimo legal vigente, lo que quiere decir que lo mínimo que podía pensionarse serían con una cifra de 712.000 pesos mensuales. Y la máxima, pues ellos establecen prácticamente lo que sea, porque ellos pueden ahorrar, es decir, que está hecho solo para la gente que tenga posibilidades económicas de esa máxima no tiene techo. La máxima para ellos, en términos generales, no tendría techo. Para el sector público sí, que serían 25 salarios mínimos, pero que en el fondo se rompe porque pues presidentes de la República y viudas de presidentes pues se ganan 23 millones de pesos mensuales. Los congresistas, yo tengo por ahí, hice alguna averiguación y podríamos hablarle de cifras a los colombianos muy concretas. Por ejemplo, en Colombia se pensionan alrededor de 1.800.000 colombianos. En el 2014 a diciembre 31 eran 1.793.000. Quiere decir que un poquitico más de 1.800.000 colombianos. De ese 1.800.000 colombianos, hay 800.000 o un poquitico más de 800.000 que reciben menos de 2 salarios mínimos. Es decir, que está entre
1 y 2 salarios mínimos. Pero 626 excongresistas se ganan 20 millones de pesos mensuales en pensión. 11 expresidentes, incluidas sus viudas, de los que ya fallecieron. Inclusive los presidentes que hacen, digamos, reemplazo al presidente. Sí, claro. Que por semanas o por un mes y una vez Sí, quedan jubilados, claro, ¿no? quedan jubilados con 23 millones de pesos. 196 exmagistrados se ganan 19 millones de pesos al mes. Mientras que la gente a duras penas, la mayoría, el mínimo, ¿cierto? El resto, el mínimo. Eso es una cifra supremamente aterradora. No, eso es injusticia. Eso representa, sí, claro. Eso representa, imagínese inequidad, usted, también lo podemos llamar. Pudiéramos decir que 1.000 personas están recibiendo de pensión, pues 20 millones en promedio. Mientras que el resto, 1.600.000, están recibiendo 2 salarios o menos de 2 o un poquitico más de 2. Sí, eso es aberrante, las cifras que una aberración nos plantea, y la verdad día a día va a ser más imposible, más complicado, y va a ser mucho más los colombianos que van a quedar, digamos, en esta situación de que no podrán, inclusive teniendo las semanas como lo dije al principio, ni la edad, poder pensionarse, recibir su pensión, digámoslo así. Inclusive tendrán que contratar abogados para que le gestionen de poder sacar su pensión al gobierno, porque es una cantidad de complicaciones y papeleos de documentos que le piden para poder, digamos, legalizar su pensión en un momento determinado cuando ya se cumplan ellos. Y eso son a diario las quejas y las situaciones que salen en la prensa, en la televisión y en las redes de internet. Hay inclusive esta semana un caso muy sencillo de una señora que salió en esta situación. Dice, indignante, así roban a los colombianos con el tema de la pensión. Voy a leerle aquí un pedacito que me llamó la atención. Para nadie es un secreto que luchar por una pensión en Colombia es casi que una misión imposible. En esta oportunidad el tema le tocó a mi familia, particularmente a María Mercedes García Rosso, mi mamá. Después de 26 años de haber radicado en sus papeles con todo en regla, ha recibido injustamente 2 resoluciones negativas para su pensión de vejez, y la pelea hasta ahora comienza. ¿Cómo la ve? Entonces, situaciones como la mamá de este persona quien colocó la denuncia por internet mostrando, digamos, las cifras, los documentos de su mamá María Mercedes, después de 26 meses de haber radicado sus papeles, imagínense, más de 2 años, y todavía no le han dado la pensión para que ella pueda gozar de esos beneficios de tantos años de trabajo. Bueno, Guillermo, hay una cosa que me llama mucho la atención, usted lo dijo al principio. ¿Cuál es la diferencia, para continuar ahorita, y antes de que se me olvide, la pensión pública y la privada? Usted hablaba que los docentes, la policía tienen unos regímenes especiales. Sí, estamos hablando entonces inicialmente del régimen individual, ¿cierto? Del régimen de los afiliados a los fondos de pensiones, ¿cierto? A los fondos de pensiones. Ahí la persona tiene que cotizar 1.150 semanas, ¿cierto? Y se pensiona con la antigua con la nueva. Con la nueva. A partir de 2015, con la ley 793 de 2003, que estableció la vigencia desde el 2015. Las mujeres 57 años y los hombres 62. Claro, ellos están proyectando volver a hacer una reforma. Acuérdese que a comienzos de año, pues el gobierno Santos manifestó la necesidad, y el ministro Cárdenas, de hacer una reforma pensional. Más adelante yo creo que podemos hablar algo sobre eso. Bueno, ese sistema, ese régimen de ahorro individual,
o sea, las RAI, AFP, le muestra a la gente varias modalidades, ¿cierto? Y los fondos envían niñitas bien hermosas para que la gente, para captar ese ahorro individual de la gente. Asesoras Entonces tienen retiro programado, ¿cierto? De esa plata, tienen retiro programado con renta vitalicia diferida, es decir, que la persona que se va a pensionar pues establece previamente algunas condiciones para su retiro, de tal manera que ya sea temporal o sea de manera inmediata, que es la última opción que le muestran al trabajador, porque a los fondos de pensiones al sector privado le interesa que ellos manejen la plata hasta último momento, ¿cierto? Y esa plata, que como les digo, solamente le pagarían un porcentaje muy insignificante. Pero es de mucha plata, es insignificante valor, porque sumando de tantos afiliados, ¿cuánta plata no captan? No, pero yo digo de colocación, es decir, ellos captan y no le pagan, no le reconocen realmente al afiliado. Y todos los gastos pues los tiene que pagar el afiliado y los riesgos igualmente. Esa sería la opción que está hecha más para los que ganan altísima plata, ¿cierto? Que a la hora de la verdad no necesitan pensionarse. Pero una buena parte de los trabajadores nos ha tocado ese sistema donde prácticamente se le niega la pensión a los colombianos, las trabas, los obstáculos, como usted lo acaba de manifestar en este caso especial, son permanentes. Ahora, miremos el otro régimen que se llama el régimen de prima media, que es el régimen público que está administrado por Colpensiones, que antes era administrado por el Instituto Colombiano de Seguro Social. Allí la base de cotización mínima es un salario mínimo, es decir, no son 712, un 10% adicional como lo es en el otro. Ese sistema lo administra el gobierno, ¿no? Ese sistema lo administra a través de Colpensiones, pero es que Colpensiones prácticamente se convirtió en un fondo que también capta. Ellos, pero un fondo del gobierno establecido por el gobierno, claro, de capital del gobierno, pero tratando de también captar dinero, por ejemplo, con lo que ellos denominan pensión voluntaria, que es más o menos el sistema de captación de ahorro que hace todo el sistema financiero. Pero, perdón, Guillermo, pero hay una entidad que el gobierno estableció también dentro de su gobierno a través de Colombia Mayor. Entonces allí Colombia Mayor hace un enlace o digamos un convenio con Colpensiones para ayudar a las personas que no han podido pensionarse o que no han cotizado o que han cotizado un mínimo de semanas para poder dar un subsidio, que es el que vamos a dar adelante, porque aquí hay una asociación entre esas dos agremiaciones. Sí, claro que sí. Pero estoy hablando en el caso concreto de Colpensiones, que establece como política también el impulso a pensiones voluntarias de ahorro que la gente pueda programar y hacer. La administración y las decisiones, como lo dije anteriormente, en el caso de este régimen de prima media, pues la realiza prácticamente de acuerdo a las políticas establecidas por el Estado. Sí. Que en el otro régimen lo hace la persona de manera individual. Acá no aparece una cuenta personal de ahorro, sino que va la platica que le descuentan mensualmente al trabajador y la que tiene que dar el empleador, en este caso las entidades del Estado, pues irían a un fondo común o van a un fondo común. En este caso no pueden hacer aportes adicionales, solo a través de la política de pensión voluntaria. Bueno, pero eso es totalmente aparte. Si cotiza más semanas, no se las tienen en cuenta. Se liquida con base en los últimos 10 años de salario. ¿Se imagina usted la desventaja? Entonces, esa condición hace que una buena parte de los colombianos se vaya al fondo privado, y en el fondo privado lo que hacen es timarlos, porque en últimas pocos son los que se pensionan ahí
en ese sistema. O sea que cogen un promedio de los últimos 10 años de ese salario. El promedio y sacan... de los últimos 10 años. El promedio de los últimos 10 años. La pensión solo se maneja con cumplir la edad establecida y obviamente los parámetros que el gobierno viene de alguna manera que puede modificar, mejor dicho, a su antojo y a su capricho. Si no hay beneficiarios, pues se extiende el derecho a... no hay posibilidad de extender el derecho a ninguno. Es decir, el beneficiario generalmente es la esposa o el esposo, ¿cierto? O un hijo que tenga algún problema de salud ya definitivo, ¿cierto? Y si no lo tiene, no puede acceder, como en el otro, hasta primos, ¿cierto? Hasta el quinto grado. Hasta el quinto grado. Hasta el quinto grado. En este caso, pues lo que hacen es pasar la plática a al Fondo de Solidaridad y a algunas instituciones de beneficencia. Es decir, de beneficencia, sí, que en últimas, pues la gente pierde su dinero, pierde su plata. No le sirvió 40 años de trabajo, no pudo aprovechar esa pensión y tampoco su familia puede, en el fondo, en últimas, acceder a ella. Entonces, y viene siendo utilizado a partir del 2015 ya son 1.300 semanas de cotización, porque el gobierno con la ley estableció que a partir del 2005, con la reforma, con la reforma que le hicieron a la ley 100, que entre otras cosas lo que hizo fue ratificar lo que habían planteado inicialmente, aumentó por año 50 semanas de cotización, bueno, desde el 2005. Vamos a dar eso en la segunda parte, Guillermo, porque la verdad pues queremos darle el enlace a los patrocinios de este programa y vamos a regresar en breves segundos para que nos cuente de esas aproximaciones a la reforma que posiblemente plantea el ministro Cárdenas, y en eso vamos a estar en breves segundos, así que regresamos en breves segundos. En el agua que bebemos, en los alimentos que preparamos, Aguaviva O3 tiene la solución. Con el sistema de doble acción, agua filtrada y purificada, le brinda agua de la mejor calidad, más pura y más conveniente para la salud. Ahorre dinero, toma una decisión más clara. A la hora de elaborar los alimentos, emplea el sistema más completo para cocinar con un mínimo de agua. Los alimentos se cocinan con sus vapores naturales. La comida luce mejor, sabe mejor y es mejor. Y obtenga más elementos nutritivos. Imagínese las posibilidades. Ahorre tiempo, energía y dinero. La decisión es suya. Tenga todo esto y mucho más mejorando la salud en Aguaviva O3. Porque la salud y la familia son factores más importantes en nuestras vidas. Institución Educativa Técnica Boyacá, 95 años sirviéndole a Ibagué y al Tolima. Ofrece preescolar, básica primaria, aceleración, básica secundaria, ciclos en jornada nocturna, bachillerato académico, bachillerato técnico empresarial, técnico en arte, comunicación social, periodismo, bachillerato con énfasis en ciencia y tecnología. Matricúlese ya. Carrera Quinta, calle 20 esquina, Ibagué.
Empezamos con Opinión Pública, un medio alternativo, independiente, investigativo. Este tema de mucho interés para los colombianos, la verdad, nuestra opinión y nuestro concepto que damos acá es para brindarles a todos ustedes un apoyo, una ayuda, y vale también la pena de que ustedes investiguen, de que se documenten a través de las redes sociales, a través del internet. Hay muchos colombianos que tienen esa dificultad, sobre todo las personas que no tienen recursos, Guillermo, que tienen que, digamos, buscar una persona quien los oriente, quien los guíe. Y ahí hay también el aprovechamiento de muchas personas intermediarios, inclusive abogados que le cobran una cantidad de plata y a la verdad esa platica se pierde porque nunca le sacan a esa persona la pensión. Entonces, vale la pena hacer un llamado a través de Opinión Pública, pues que busquen, digamos, los profesionales verdaderamente a través digamos, las consultorías que hacen las universidades, lo pueden ayudar a través de claro, ellas, ¿cierto? Claro, Es un mecanismo. ¿Qué otros mecanismos se pueden hacer? A través de algunos líderes del barrio que pueden buscar, guiar y orientar para eso. ¿Qué otras personas pueden ayudarle, Guillermo? Pues yo les aconsejaría que simplemente ellos mismos lean, para tratar de ellos mismos tener el conocimiento y no depender de gente que inescrupulosa aprovecha la situación. Una de las cosas que hacemos acá en Opinión Pública es tratar de darle la información mínima para que ustedes sepan cómo son las cosas en el régimen, en este caso de pensiones, como lo hemos hecho con otra serie de programas. Ustedes me preguntaba sobre la reforma que se nos viene encima. Sí, esa reforma ya está, digamos, en estudio, ya está en el Congreso, porque todavía no ha salido, ¿cierto? No ha salido, pero el gobierno la dejó ahí quietica, esperando que se cumplan y se venzan los plazos que ya se vencieron, entre otras cosas, de el diálogo de las FARC, para que cuando vayan a hacer el famoso referendo o plebiscito, lo que sea, para tratar de legalizarlo, pues la gente apoye sin restricciones, pero en el fondo lo que se viene cocinando es una política que la impone el Fondo Monetario Internacional y organismos internacionales donde los fondos privados de pensiones tienen su capital, es decir, el capital financiero. Está, por ejemplo, la OCDE, la OID, Organización Internacional de Desarrollo, la Agencia Internacional de Desarrollo, el Banco Mundial, que les interesa indudablemente que el sector financiero maneje y controle esto, como lo ha venido haciendo, como se lo ha entregado la oligarquía y la clase política colombiana. Ellos han o tienen una propuesta inicial que en este momento la congelaron, de plantear que las mujeres se pensionen a los 62 o a los 65 años, tienen esas dos opciones, lo mínimo sería a los 62 y si les va bien en esa reforma, pues la colocarían a los 65. Oiga, a los hombres... de amas de casa, hago un paréntesis aquí, también hay una propuesta de que las amas de casa o las personas que quedan en la casa, hay un proyecto de ley, y lo digo así porque tiene que ver ahí de pronto algo con lo de pensiones, que esas personas deben de pagárseles un sueldo mínimo. Usted tiene, digamos, ¿qué opina si hay relación entre lo de la pensión? Porque es captar más gente para que puedan pensionarse. No, pues claro que sí. Propuesta. E indudablemente que pues eso pesaría sobre muchas familias colombianas que pues no son de muchos recursos, pero que necesitan el empleo de otras personas para que les ayuden en los servicios en la casa, y pues les quedaría muy difícil poder contratar a una persona a no ser que tenga ingresos como los tienen los congresistas y como los tienen los expresidentes o los presidentes. Es decir, prácticamente eso reduce incluso las posibilidades de empleo también de muchas jovencitas, sobre todo del campo, que trabajan y colaboran a sus familias en casas de familias también, que no son pudientes, pero que requieren, porque
pues necesitan de esos servicios. Pero estábamos comentando De la reforma. lo de la reforma. Sí. Entonces, para eso estarían pensando como mínimo aumentar a 1.440 semanas. ¿Mil qué? 1.440 O sea, semanas. casi más de 200. 140 semanas más. Eso como una posibilidad inicial y porque lo ideal para ellos sería que se alcancen ojalá las 1.500 semanas. Y para los hombres estarían pensando en aumentar de 62 a mínimo 65 o a 68 años. Imagínense ustedes en Colombia esa situación si no se puede acceder, si solamente un 16% logra acceder, pues la situación sería ya prácticamente imposible para el 95% de la población colombiana. En este momento apenas el 16% puede acceder a la pensión. Entonces, ¿Qué otra reforma? los índices de inequidad, pues cada vez se amplían a favor, obviamente, de la minoría que gobierna este país y del sector financiero. Eso es lo que está ahí, está como calmada la cosa, porque están esperando, pues, el tiempo propicio para eso. Además, el consejo que le dio el Banco Mundial y los dirigentes de la OCDE al señor Santos es que nada se acaba con demorarse en aplicar una reforma que no fuera estructural, que le permitiera tenerla por 50 años o por 30 años. Lo que quiere decir que se va a venir realmente una reforma, yo creo que en el tercer año del gobierno, del segundo mandato del gobierno Santos, muy difícil para los colombianos. Bueno, si nos dejamos, porque la invitación es a que todos pues no apoyemos a esos dirigentes de los partidos tradicionales que han venido manejando este país y que tengamos conciencia de la necesidad de que el Estado sea el responsable de la pensión de todos los colombianos y no de la pensión de unos pocos, porque uno de los problemas graves que tiene Colombia es que cada vez más hay precarización de la fuerza laboral, es decir, que más del 70% de la población colombiana no tiene un salario fijo, sino que tiene salario por cuenta propia, es decir, venta de minutos, venta de cosas en las calles, o de pronto un negocito pequeño, ¿cierto? Que de alguna manera, pues todo el tiempo vive trabajando 10, 12 horas para poder trabajar y acceder a por lo menos tener una vida medio digna. Y en la mayoría de los casos, pues lo que se está generando es que Colombia se está convirtiendo cada vez más en pues más de 28 millones de colombianos pobres. Bueno, hay una cosa interesante que me llama la atención de la propuesta que tiene planteada el gobierno. Se basa en tres ejes: más cobertura, más equidad y que no se quiebre el sistema. Sí, Ese quiebre del sistema me parece que... Pero la equidad no se ve sino solo para los que tengan plata, para los que... La equidad es para los fondos privados de pensiones, para el sector financiero, para los bancos y no para el conjunto de la población. Y es para que la clase política y el Estado pues se siga manteniendo tal como está. No es para otra cosa. Bueno, ¿qué otras, digamos, aproximaciones a reforma hay o plantea el gobierno a través del Ministerio de... Ahora, ellos lo que pretenden indudablemente es ampliar la base de cotización, una base de cotización de mayor gente, que implica pues mayor captación de recursos para el sector financiero, porque jamás han pensado en la reforma que el Estado se convierta en la columna vertebral y en el que debe garantizarle el derecho a los colombianos para pensionarse, sino que deja prácticamente toda la responsabilidad al sector privado y a la misma persona.
Entonces le echa la culpa, usted no se pensiona es porque usted no ahorró, usted no se pensiona es porque usted no pensó en el futuro, pero es que es el Estado el que debe, a través de la ley, generar equidad, generar que todos los colombianos, al llegar a una determinada edad, puedan tener una pensión para vivir dignamente los últimos años de su vida. Pero en Colombia esa no es la intencionalidad de la ley ni del Estado. Entonces ahí hay pues bastante dificultad. Anteriormente el régimen estaba basado en la famosa ley 1 de 1945 que planteaba, Hace ratico, ¿no? sí, hace rato, que establecía la pensión a través de la Caja Nacional de Previsión y los recursos pues eran de una cotización pequeña y el resto pues era del empleador y de impuestos como impuestos que le permitían al Estado poder obtener los recursos. Además, las entidades públicas podían llegar a acuerdos laborales con sus trabajadores de acuerdo a sus condiciones financieras. Lo mismo ocurría con la ley de 1967 hasta 1993, que estaba obligado el Seguro Social a proveerla. De tal manera que pues era tripartita la cosa, el empleador, el trabajador y el Estado. Pero resulta que las obligaciones del Estado, eso entra en conflicto y entra en colapso, porque el Estado desde 1963 no le cumplió. Es decir, nunca cumplió la cuota que tenía que aportar y utilizaba más bien esa plata para alguna eventualidad de tipo económica que tuviera. Entonces por eso no sirvió. Pero los neoliberales de este país lo que plantearon era que se robaban la plata, que eso no servía, pero resulta que en ese entonces había mayor cobertura pues en promedio de la población y había una mejor posibilidad. La corrupción en Colombia siempre ha sido un problema esencial del Estado. Y obviamente la corrupción era también mucho mayor, mejor dicho, a la de hoy. Cuando hubo una crisis de que no había dinero para poderle pagar a los pensionados, que tuvieron que hablar de ventas de patrimonio, entre ellas el Hotel Hilton, creo que hablaron de eso y al fin y al cabo eso tuvieron que sacar los recursos de alguna forma para poderles cumplir a eso. ¿Te recuerdas? Sí, claro, pero acá hay que anotar, vender los activos del Estado para resolver un problema de las pensiones es una cosa que no está en la cabeza ni puede estar en la cabeza de nadie. Y eso es lo que ellos hicieron con las reformas neoliberales. Es decir, venderlo del Estado para tratar de financiar algunas cosas, financiarse en vez de realizar reformas estructurales que hagan posible con pequeños impuestos, además de la responsabilidad misma estatal y no facilitarle al sector financiero ganar y ganar billones y billones de pesos. Y vamos a mirar quiénes son los beneficiarios, porque es que son solamente prácticamente dos los fondos de pensiones que manejan la plata y la cantidad de billones de pesos de los colombianos que se van a pensionar. Miremos quién es el que más concentra el manejo de esta plata de los colombianos, que es de los colombianos, de su trabajo, de su sudor, por 40 años la mayoría de colombianos trabajando para al final pues que le salgan con una pírrica pensión o que no le salgan como es la frecuencia. Vea, la mayoría de fondos de captación la realiza Porvenir. Porvenir realiza el 45% de captación por pensiones en Colombia. ¿Y quién es el dueño de Porvenir? El grupo Aval. ¿Y quién es realmente el que más domina el grupo Aval? Pues nada menos que Luis Carlos Sarmiento. Nada menos que Luis Carlos Sarmiento. Quiere decir que 45% y protección que lo maneja el grupo empresarial antioqueño,
o no le sirvió Uribe al grupo antioqueño. Pues obvio, por eso financian sus campañas y todo. El 35%, ahí está el 80% de la plata que recogen mes a mes del fondo de pensiones, de los fondos de pensiones. Eso representa el 80%. Entonces, le está o no sirviendo al sector financiero. Y toda esa plata la manejan los fondos. Bueno, no hay una manera, Guillermo, de poder, digamos, la clase trabajadora, los dirigentes empresariales, poderle meter mano a esa situación para que pueda intervenir ante el Estado y, digamos, vigilar, de proponer, de que esa nueva reforma sea más equitativo y en un momento determinado no se le dé, digamos, sartén por los mangos siempre a las entidades financieras de que puedan manejar esos recursos, sobre todo esa cantidad de dinero que le está quedando a ellos de intereses, como usted lo decía, corriendo el riesgo de que en un momento determinado invirtiendo por allá en el exterior todo ese dinero puedan llegar a una quiebra absoluta y ahí sí no responda. El Estado, la esencia del Estado es servirle a una minoría oligárquica. Ese Estado que tenemos hoy es un Estado que genera inequidad permanentemente, que genera desigualdad y que genera una represión constante para la gente que reclama sus derechos. Usted ve que el Estado no cumple a los hospitales, a la red pública, que el Estado incumple a sus mismos trabajadores, que el Estado, para que pueda generar un alza de salarios, la gente tiene que estar permanentemente en paro, en huelga o en amenazar con eso. En Colombia, la estructura misma, como está, le permite al ciudadano hablar, pero no definir. Usted puede votar, pero en últimas quienes realmente colocan los presidentes son los grupos económicos. De tal manera que es una trampa. La democracia en Colombia es una democracia para el sector minoritario y es una imposición con careta de democracia para las mayorías. A usted le piden un concepto, pero jamás ese concepto lo van a tomar como política. En Colombia las mayorías, los líderes populares se han planteado, han hecho debates en el Congreso de la República sobre la inequidad tanto de la salud, de la educación y del régimen de pensiones y del régimen laboral, y no ha habido proyectos de ley que realmente beneficien a los colombianos. Y cuando hay proyectos no asisten los congresistas a los debates. Fíjese el hundimiento de la ley que reformaba la salud, no, la acomodaron y la adocenaron, la adornaron para engañar a la gente y en últimas para tener exactamente las mismas condiciones de salud que no han variado y no han cambiado. Sin embargo, la gente votó por Santos, pensando que se iba a resolver la situación. Votó en su segundo mandato por Uribe y tampoco se resolvió. Votó ahora por el nuevo mandato o por el otro mandato de Santos, tampoco. Es decir, en Colombia la clase política representada en los dirigentes de los partidos tradicionales, incluido ahora tradicional también el Centro Democrático y la Unidad Democrática. Y aparece Uribe como uno de los grandes opositores, invitando a marchas y toda esa cosa, que entre otras cosas ha sido un fracaso, porque si los colombianos vieron el video que sacó preguntándole a los colombianos que si iban o no a marchar el 2 de abril y qué concepto tenían del expresidente Uribe, y la gente lo que dijo era lo que sentía. Es decir, no sé por qué los medios de comunicación y las famosas firmas que dicen que pues Uribe está volviendo otra vez a retomar, no es cierto. Y el presidente Santos sigue bajando también en las encuestas. Es decir, acá de lo que se trata es que siempre los medios de comunicación manipulan a la opinión pública antes de las elecciones y son los que imponen prácticamente qué líderes, por quién hay que votar y por quién no.
y la gente se deja llevar por eso. Bueno, Pero no eso sé. obedece a qué? A una educación precaria, a una educación que no es de calidad, y no es de calidad no tanto porque no haya plata para ello, sino porque al Estado no le interesa que la gente realmente tenga una educación de calidad. Fíjese ahora el escándalo tremendo de la dieta alimentaria que no está siendo cumplida en algunas partes del país, en la mayoría de partes del país, y la gente recibiendo, los niños recibiendo alimentos en la mano, en una manipulación pues supremamente, eh, es decir, Vergonzoso, pues, vergonzosa, esas y que imágenes. no tiene ninguna consideración sanitaria. Bueno, Guillermo, la verdad, como lo vimos anteriormente en el programa, se necesita una verdadera revolución del pueblo. Llegará el momento en que esa revolución tiene que ser de todas las vertientes para poder De lograr todo el pueblo. tener un cambio verdaderamente estructural, verdaderamente un cambio donde haya justicia y haya equidad, y demostrarle a esos pocos que están manejando, digamos, la finanzas de nuestro país, en este caso de las pensiones, tiene que ver ahí la intervención de la clase trabajadora, la intervención de los representantes de las empresas, las veedurías también tienen que estar ahí pendientes para lograr que esos cambios que vienen en la reforma verdaderamente le puedan devolver al trabajador lo que ha perdido muchos años, que haya una verdadera revolución. Bueno, Guillermo, ¿cuál es algo, comentemos algo del sistema anterior que usted mencionaba anteriormente, cómo era el sistema anterior y cuál es la diferencia que habrá con esta nueva? No, pues es que el sistema anterior ya quedó en el pasado, que Sí. era lo que les comentaba de la ley 6 de 1945 y de la ley que tenía el Seguro Social, que estaba desde 1967, pero que de todas maneras tenía como factor fundamental la responsabilidad del Estado. Allí, ¿qué pasaba? Pues había como una solidaridad intergeneracional, es decir, las generaciones trabajaban, los jóvenes, todo el mundo trabajaba hasta los 40 años y aportaban algo para la pensión de los mayores, ¿cierto? Y había algún impuesto general que contribuía a captar los recursos. Lo que pasa es que el Estado cogía esos recursos para eventualidades, para resolver, y jamás cumplió. Entonces el sistema empezó a irse quebrando Colapsar. hasta que el mismo Estado dijo como solución, en la mente brillante de Uribe y en la mente brillante de Santos y en la mente brillante de la dirigencia política, pues que era necesario reformarlo como está con la ley 100 y con la 793 del 2003, que fue ratificada por ella. Ahora, pues pretenden nuevamente modificarla, no para beneficio de la población colombiana, ni para facilitarle, ni para ninguna equidad como ellos demagógicamente lo plantean, sino para seguir manejando los recursos a través del sistema financiero y no como obligación del Estado. Lo único que puede hacer la gente es organizarse en ligas, organizarse en asociaciones, En este momento organizarse hay en sindicatos. organizaciones. Claro, hay organizaciones, incluso el paro del 17 de marzo fue un gran éxito porque todos los sectores políticos opuestos al régimen, obviamente sí, el sector uribista, que eso de oposición no tiene nada, tienes una rencilla entre dos sectores que han manejado este país y que lo han depredado, ¿cierto? Y que lo han convertido el trabajo de los colombianos en precario, y han aumentado la pobreza y han aumentado la desigualdad. Pues lo único que tiene que hacer la gente es organizarse y no apoyarlos, y empezar a mirar alternativas diferentes, nombrar gente en los cargos de representación, gente capaz, gente que defienda los intereses y estar vigilante frente a ello. Que no Entonces, es fácil, Guillermo, porque que no es usted sabe fácil, que la que- clase trabajadora obrera
se limitan a trabajar, pero muchas veces no pueden, digamos, llegar a hacer esas respectivas protestas, denuncias, marchas, inclusive hasta marchas porque vienen a un momento determinado cuando hay una marcha y dice, bueno, vamos a participar de la marcha y los trabajadores, los empresarios no los dejan participar. Hay inhibición a esas marchas. Hay muchas veces No, y la conciencia, manipulación. lo que define en últimas es la conciencia. Y la conciencia, la gente adquiere conciencia es a través de una buena educación, a través de poder leer, comprender, interpretar la realidad que vivimos, ¿cierto? No la que nos dicen los medios de una manera sesgada. No estoy hablando de nuestro medio, que es un medio independiente como muchos otros hay, pero que no tienen una cobertura nacional, y que esos medios monopólicos, pues lo que le sirven es a la gente que los financia. Entonces la gente no ha podido distinguir entre lo que es realmente lo que está sucediendo en Colombia y lo que demagógicamente le dicen los políticos que tradicionalmente pues engañan a la gente cada 3 o 4 años. Entonces, ahí se requiere un alto grado de conciencia para tratar de impedir que la reforma que tiene el gobierno y la clase política tradicional sobre pensiones, pues se logre realmente hacer estructural. Pero para eso tiene que la gente levantarse, para eso tiene que la gente entender que si no sale a las calles, incluso a pesar de la represión, porque es que el Estado tiene las fuerzas militares no para garantizarle seguridad. Mire, Colombia tiene más de 500.000 soldados y profesionales en las Fuerzas Armadas, para una población cercana a los 48 millones. Estados Unidos tiene un poquitico más de 300 millones y tiene 1 millón de efectivos, pero Estados Unidos es la potencia mundial y Estados Unidos maneja más de 900 bases militares en todo el mundo, y Colombia con 500.000, o sea, la mitad del ejército norteamericano, no tiene seguridad. Pero el problema no es militar, la solución en Colombia, eso lo dijo William Ospina hace mucho rato, nuestro tolimense escritor William Ospina. Es decir, ahí Colombia debería ser el país más seguro del mundo, no lo es, teniendo tantas fuerzas armadas, no lo es, y no lo es porque el Estado utiliza la fuerza pública y utiliza para reprimir a la gente cuando sale la gente a manifestarse. ¿Y qué es lo injusto? Que la gente está mal atendida en salud y entonces va a manifestarse y le echan la fuerza pública con gases lacrimógenos, y la fuerza pública, que son también colombianos y que también sufren las consecuencias del régimen de salud, del régimen pensional, ¿cierto? Que también tienen familias Que trabajadoras. también tiene familia trabajadora. Ellos ciegos utilizan ese poder para golpear a los trabajadores y golpear Oiga, al cosa pueblo. curiosa, ayer ya que tocaba este tema, viendo de las fuerzas militares, cómo esos muchachos de 18, 19, 20 años, a través de su carrera, ejercicio en las fuerzas militares, son utilizados y los manejan, le labran cerebro para, digamos, contrarrestar a través de su uniforme, de su presencia de las armas, de ir en caso de una marcha, ir encima del pueblo, ¿no? Sí, No tener sí. esa conciencia de ellos de No, pero decirle, eso tiene que ver con su formación, con su educación, con aprender a ellos mismos, ¿cierto? Por su propia cuenta, a entender el país, a entender lo que sucede. no, y que las fuerzas militares debieran de tener, esos muchachos debieran de tener, digamos, esa conciencia, como usted lo dice, en un momento determinado que le envíe el jefe, vayan, denle garrote, no, ellos debían de parar y decir, venga, ¿a dónde están los derechos humanos? Parar y decirle al jefe, no, eso no se hace. Nosotros estamos aquí para protegerlos a ellos y no para ir a maltratarlos, porque eso es lo que hacen las fuerzas militares. Entonces, esos pelados que están ahí, pues uno no los culpa, pero la verdad vienen a tener más conciencia porque van a ir en contra, inclusive hasta los mismos familiares que están allá, los mismos Sí, de la comunidad, atacarlos, maltratarlos. Yo hago ese paréntesis porque es que uno en esas marchas, la gente también le da pereza ir a esas marchas, le da flojera, porque de pronto salen en un momento determinado violentados, maltratados, claro, con unas claro. fuerzas que son totalmente ignorantes, no tienen Indudablemente. conciencia, y salen a un momento determinado
nerviosismo salen es a maltratar a la gente, inclusive personas muertas, personas heridas, Sí, claro que sí. que son atacadas por las mismas fuerzas militares. Bien, Guillermo, entonces, como sienten el final de este tema de mucho interés para los colombianos, ¿qué nos queda para agregar o qué conclusión final para... No, pues yo creo que hay mucho y que podríamos volver nuevamente a remitirnos en un programa posterior cuando ya sepamos los puntos sobre la famosa reforma que va a haber y sobre la reforma también de tipo tributario que el gobierno ahí tiene latente. Me parece que en eso ¿Qué puede hacer la clase trabajadora, nosotros, lo que estamos pensando cuando llegue el momento de tratar el tema del Congreso de la Reforma, Guillermo? ya lo he venido planteando, la necesidad de que nos unamos, de que estudiemos a fondo realmente esas Sí, pero iniciativas ¿quiénes nos van a representar allá en el y, Congreso? y elegir a la gente idónea. ¿Y cuál es la gente idónea? No aquellos politiqueros de turno, a la gente, a los líderes populares los conocemos, sabemos que no tenga que ver con los partidos tradicionales, que no tenga que ver con la clase política clientelista y corrupta que ha manejado este país y que participemos. Lo importante es la participación directa, no delegada, directa de las masas para tratar de acabar con este estado de inequidad y listo. Yo creo que eso es supremamente importante. Bien, muchas gracias Guillermo por su exposición tan clara a este tema del sistema de reforma pensional y esperamos que a través de nuestro programa de opinión pública como comunicadores y periodistas eh, le, ha- le hayamos, digamos, brindado Contribuido a la gente, contribuido ¿cierto? a la Alguna gente, información. una aclaración, unas dudas y estamos ahí para que nos escriban a través de los links que están colocados al final del programa. Tenemos también a través de Emancipación Obrera que se puede apoyar, que es la página de nuestro querido amigo Guillermo Molina, una página de donde se le brindan muchos temas de mucho interés y ahí también se le va a brindar apoyo, ¿cierto? Claro, indudablemente que sí. Y también pues para que nos sintonicen por Pavón Roca TV, por CM Virtual y toda la link que irán al final del programa. Así que muchas gracias a todos los cibernautas, internautas. Esperamos vernos en un próximo programa. Hasta pronto. Bueno, hasta pronto.